Muy buenas, soy Héctor Lara y esto es Más que Arte. 1, 2, 3 y comenzamos. Bienvenidos una semana más a Más que Arte. Oye, que estamos muy contentos de empezar este nuevo año 2026, pues aquí en nuestro plató de televisión de Más que Arte. Tenemos las pilas súper recargadas, venimos a tope y este 2026 pues va a prometer mucho. Os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en TVO Televisión, en Instagram, en la página web, que ahí es donde se alojan todos los programas que hemos grabado desde el comienzo de este gran programa de televisión, y en mis redes sociales personales, Héctor Lara _art en Instagram y Héctor Lara Pino en Facebook. Sin dilatarme más, y bueno, yo creo que teniendo esta batuta, creo que nos podemos hacer idea de quién nos ha venido a visitar hoy, porque creo que no hay otra que se le pueda asemejar a Lucía Marín. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí con todos vosotros. ¿Cómo te encuentras? Pues la verdad que muy bien, ha sido unos días estupendos aquí en Navidad en Linares, súper potentes, y encantada de estar aquí sentada para hablar de arte, de cultura y de música. Creo que tenemos suerte de tenerte aquí porque ahora mismo, aunque tú eres de Linares, estás en Madrid y vienes en fechas señaladas. Bueno, la verdad es que siempre me gusta venir a Linares para recargar pilas. Cuanto más viajo fuera, más me doy cuenta de lo que soy de Linares. Y la verdad es que disfruto muchísimo de pasearme, de las tapas, de la gente, de la alegría de esta tierra, de que todo esté tan a mano. Así que son unos días estupendos para compartir en familia y con amigos, y así lo he hecho. Aunque ahora después nos metamos un poquito más en materia, pero para la gente que ya he hecho esta breve descripción, le he enseñado la batuta y todavía sigue pensando en casa, ¿y esta mujer qué hace? Dinos, ¿a qué te dedicas? Yo soy directora de orquesta. Ajá. Y efectivamente esa es mi herramienta de trabajo, la batuta. La batuta lo que hace es justamente alargar el brazo de todas las indicaciones que da el director o la directora de orquesta. Nosotros los directores marcamos un patrón de medida, ya sea de 4, 3, 2, 1, ¿Sí? y damos información de tempo, de articulación, de dinámica. Y más que nada al final lo que hacemos es transmitir nuestra propia energía, nuestra propia alma a través de la batuta. Así que sí, esto hace magia porque tener la suerte de poder comunicar música y hacer música con los demás es mágico. La batuta, yo me la esperaba como más grande. Pues mira, si la vuelvo a coger, decía mi Como maestro, más voluminosa, ¿no? No, debe de pesar poco, debe de estar así recta. Para que el con un movimiento poquito sea curva, fluido, quizás. para que no pese en la mano, porque si no, nosotros los directores tenemos una técnica donde tenemos que estar muy relajados, el brazo, como digo, la batuta larga, esto se pone en el centro de la mano, tiene una técnica justamente para no agarrar, para estar totalmente relajado, para que sea una articulación más, que lo que hace es que aquellos músicos que están súper lejos nos puedan ver y podamos, como si fuera un bisturí de un cirujano, ¿Sí? Exactamente igual, hacer nuestra magia. Así que nosotros habitualmente suele ser esta distancia que hay aquí, más unos cuantos dedos, miro justo los 4 dedos, Wow. pues esa es la dimensión de mi batuta. Cada brazo es de una manera, cada director o directora lo hace de una forma, y justamente esta es la mía, y la verdad es que les tengo a las batutas, nosotros los directores les tenemos cariño. Mucho cariño. Porque a pesar de que, y en ocasiones yo he dirigido sin batuta, porque te da la capacidad, como si fuéramos un pintor, no es lo mismo pintar en pequeñito que pintar en grande. Y dependiendo de las ocasiones, lo más importante es tener habilidad de todas las formas. Pero sí, es una manera de concretarlo todo, y la verdad que nosotros los directores y las directoras que necesitamos concentración para hacer nuestro trabajo, pues se convierte en una herramienta preciosa y también sí un poco mágica. Me encanta la magia con la que lo describe, porque se nota que hay sentimiento, que no lo dices por decir. Absolutamente, para mí la música es casi lo más importante que hay en mi vida. Yo creo en la música como motor transformador del mundo, y no solamente en grande, sino en pequeño. Yo he tenido la suerte de poder hacer proyectos que me consta que han cambiado a la gente. A mí también me han cambiado. Entonces ese es mi trabajo, a ello me dedico, y creo que es una de las profesiones más bellas que hay, poder emocionar a los demás a través de los sonidos. Oye,
¿Por qué en blanco? ¿Porque contrasta más para que los músicos te vean? Mira, ¿O pues puede haber de distintos colores? Muy buena pregunta. Normalmente yo tengo color madera, las batutas, y otras en color blanco que vienen ya así pintadas. Y lo que ocurre es que las de color madera también funcionan muy bien. Yo en este caso las pongo en color blanco y tengo un color blanco por los fondos negros. Y es que cuando tú estás en un concierto y la sala del público se oscurece, la batuta blanca se ve un poquito más. Claro. Así que esto es también para ayudar a los músicos a que la puedan ver con facilidad. Me acaba de explotar la cabeza porque se me acaba de pasar una imagen que digo, puede que quepa la posibilidad. Imagínate que hay un músico ciego. Si hubiera un músico ciego, en ese caso probablemente... Porque los puede haber, ¿no? No sé si te habrá tocado la situación. No exactamente, pero no habría casi ningún problema, porque la música no solamente se ve, que es un espectáculo visual también, sino que se siente. Y no solamente eso, sino que el primer sentido que nosotros desarrollamos desde el punto de vista musical es siempre el oído. Entonces, entre el oído que se escucha y la parte que se siente, yo como directora de orquesta lo que hago es poner de acuerdo a la gente, dar una serie de instrucciones musicales, tanto en los ensayos como luego a tiempo real en el concierto, para que la música pueda emocionar. Entonces, como el corazón de esta persona que tú me dices, que probablemente no pudiera ver la batuta, pero puede sentirla. Y nosotros los directores, las directoras, la verdad es que justamente nos dedicamos a eso, o sea, a transmitir, a emocionar y a que sientan lo que quiero en ese preciso instante. Y la música es tan maravillosa que probablemente no hiciera falta verla, sino sentirla. ¿En qué momento de tu vida descubres que vas a dedicarte a la música? La verdad es que no tengo un momento exacto. Sí recuerdo, si cierro los ojos y me dicen, ¿cuál es tu primer recuerdo de la niñez? Probablemente uno de mis primeros recuerdos fue ver en la tele las bandas sonoras pues, de Barrio Sésamo, de los Fraggle Rock, yo no veía los dibujos, yo escuchaba la banda sonora. Y luego, por ejemplo... A ti los colorines te daban igual. Me daban igual, me encantaba la música. Sí. Entonces, a partir de ahí, siempre he tenido atracción por ella. Pues probablemente mi familia, mi madre, mi padre podría decir que allá donde hubiera música, allí estaba yo. Y también me pasaba lo mismo en todos los ámbitos donde me la iba encontrando. En el colegio, en las clases de música, en el conservatorio, por supuesto, y luego ya un poquito más porque más adelante, cuando yo empecé mi instrumento, ha sido el piano. Hice la carrera de piano y desde muy pequeñita tocaba. Mi hermana empezó con la flauta, era flautista. Entonces yo recuerdo entrar en la asociación, en la agrupación musical 1875, y allí tenían una banda joven. Estoy hablando, pues hace más de 35 años, 30 años así. Mi hermana la llamaron para tocar en la banda joven, y Fernando Cuqui, el conocido profesor de flauta, era el director. Me acuerdo que el pasodoble era la entrada y yo acompañé a mi hermana al ensayo y me quedé en la puerta que no me podía ir de allí. Recuerdo esa sensación de no poderme mover de la puerta, escuchando el pasodoble y viendo lo que allí estaba sucediendo, viendo el ensayo y demás. Y eso nunca se me olvidará. Entonces, poco a poco yo fui sintiendo esa atracción. Históricamente mi familia ha sido de la Inspiración, y me acuerdo de pasar por la calle Ventana, donde estaba la Hermandad de la Inspiración, y escuchar la banda y tener esa fuerza, ese atrevimiento de subir y decir, yo quiero estar... Claro, yo era ya músico de conservatorio, por tanto me abrieron las puertas. Y aparte yo tenía mi túnica, yo había salido con el cirio muchísimos años, y entré en la banda de la Inspiración y allí empecé a tocar primero una melódica, luego el saxofón, luego también estuve en otras bandas, y allí empezó la atracción y mi pasión por tocar y hacer música con los demás. Y eso era otro ámbito, porque el piano es un instrumento que puede llegar a ser muy solitario. Y los músicos, de hecho, pasamos muchísimas horas solos. Entonces, ahí es donde se cocina todas las ideas musicales que luego hay que poner en práctica en tiempo real. Y justamente yo intenté de alguna manera compensar
esa soledad a priori, pasando y aprovechando mis conocimientos del lenguaje musical y mi habilidad para poder tocar otros instrumentos para hacer música con otros. Y a partir de ahí, pues claro, aquella persona que tomaba esa serie de decisiones y que era capaz de comunicar, aunando en un solo criterio, el de la directora en este caso, las distintas sensibilidades que hay en un colectivo musical, que es el trabajo del director o de la directora, pues me llevó. A tu pregunta de cómo yo no lo elegí, yo algunas veces pienso que la música me eligió a mí y en ella estamos. Es cuestión del destino. Yo creo que sí, porque no ha sido algo que yo haya podido controlar. De hecho, me siento enormemente afortunada de tener la oportunidad, como digo, de poder dedicarme a la música, porque una de las artes más maravillosas que hay, que pueden emocionar, que pueden transformar. A mí me pasó, yo creo como te he dicho anteriormente, que la música puede transformar el mundo porque a mí me transformó. Y a diario yo encuentro respuestas de las cosas más importantes que hay en la vida a través de la música. Hay en pensamientos filosóficos y respuestas a estas preguntas en las composiciones musicales de los grandes genios. Y yo me siento enormemente afortunada de haber tenido la paciencia de hacer esta carrera tan larga que comienza con la niñez y que todavía seguirá hasta el final de mi vida, porque una de las actividades que más me llenan a diario en mi vida es poder estudiar música. Fuiste alumna del Colegio de las Esclavas de aquí de Linares y años después, ahora que estábamos hablando de la cuestión del destino, pues acabaste también realizando un evento de importancia, ¿no?, en tu trayectoria artística que bueno, me gustaría que nos contase. Bueno, la verdad es que yo tengo un gran recuerdo de mi paso por el Colegio de las Esclavas, Sagrado Corazón de Linares, que está en Alonso Pove, porque los valores que yo allí aprendí, ellos tienen un lema que es algo así, enseñar es educar el corazón, y a mí eso me ha servido mucho porque en la educación general de un cole está todo enfocado en grande, pero a mí me ha servido luego para enfocarlo a la música. Y me va pasando con el tiempo. Este año hemos celebrado que mi promoción terminó hace 25 años. Y la verdad es que cuanto más pasa el tiempo, más valoro todo lo que yo aprendí en el cole, aquellas mujeres, aquellas monjas, aquellas profesoras tan brillantes, tan magníficas gestoras, tan líderes, que tenían claro cómo gestionar un cole con valores, y a mí me dio las raíces para que luego yo pudiera seguir creciendo. Y efectivamente en el año 2003 yo terminé segundo de bachillerato en el año 2000-2001, y en el 2003 la directora Mariló me llamó y me dijo que ella sabía que yo estaba haciendo mis primeros pinitos en la dirección de orquesta y que quería que yo dirigiera el concierto del centenario del colegio. Así que para mí en ese momento fue una confianza que se me dio, que la llevo siempre a gala, porque esta carrera nuestra no es nada fácil, y que en los comienzos alguien te empuje y crea en ti, pues es fundamental. Y como no pudo ser de otra manera, fue el colegio quien me lo dio todo. Haces tus primeros pinitos, como ya nos han contado, en el mundo de la música, tocando el piano. Posteriormente, ¿qué es lo que viene? ¿Cuándo dices que yo, aparte de tocar, quiero dirigir? Fue también de manera natural. Yo recuerdo cuando en las clases de lenguaje musical nos enseñaban como las partituras, normalmente siempre a una voz o a dos voces, pero a mí me apasionaba la idea de muchas voces. Entonces recuerdo que fui a una tienda que ahora, bueno, Linares Musical, que está ahí en la calle Don Luis. Correcto. Pero antes era Real Musical y estaba en la calle Baños. Y recuerdo que, claro, yo entrar a la tienda de música, que yo iba como alumna del conservatorio, entraba de vez en cuando, para mí era como entrar en el Toys R Us.
Entonces, allí había una partitura azul de la primera y la segunda sinfonía de Mahler. Eso es como si a un niño que tiene que hacer y le da, y dice, bueno, un niño avanzado le vamos a dar un Lego. Pero es como si le planta, oye, mira, tienes que hacer la Sagrada Familia de Barcelona. Esas eran las sinfonías de Mahler. Buah. Entonces, claro, pero... Me ha flipado la metáfora, ¿eh? Para que tú veas que... ¿Ya venía preparada de casa? No, hombre, no. Te ha salido así, espontánea. Me ha salido espontánea, pero sí, eso es así. Aparte, las sinfonías para nosotros son catedrales, yo muchas veces eso sí que lo digo. Y entonces compré las sinfonías de Mahler y me acuerdo de abrir la partitura y de no entender nada y de insistir hasta que yo logré empezar a entender que la partitura que tenemos los directores, igual que cada músico tiene su papel, nosotros tenemos el de todos a la vez. Entonces, claro, hay que estudiarlos individualmente y luego hay que ver las relaciones que tienen entre sí. Ese es el trabajo que hace el director, ¿no? Y claro, eso probablemente yo tendría 12 años, 13 años, era como muy audaz por mi parte. Pero se ve que, como te digo, esa fuerza hay cosas que no se pueden remediar, ¿no? Pues lo mío con la dirección fue así, no se pudo remediar, así que ya te digo, poco a poco estudié la carrera de piano y me di cuenta que sentía atracción no solamente por el instrumento piano, que eso también es como, dice, bueno, es que yo solo pinto, dice, bueno, pero tú pintas y este esculpe y este arquitecto y este construye, y las artes pueden ser muchas, ¿no? Pues este toca el violín, este toca la viola, este toca el bombo, este toca la percusión, la guitarra, lo que sea. Entonces nosotros los directores se nos abre un abanico muy grande, porque como ponemos de acuerdo a músicos, para decirlo de manera fácil, pues entonces tenemos que tener la sensibilidad y la habilidad de conocer todos los instrumentos. Así que el piano, que dicen que el instrumento rey, lo decimos con humildad, que no se nos enfade ningún otro instrumentista de nada. Pero, ¿por qué? Porque tiene una extensión muy grande y porque puede imitar muchas cosas, ¿no? Y tiene muchísimas herramientas. Entonces, a partir de ahí, las 88 teclas del piano, tuve la suerte de poderla convertir en una orquesta. Y a partir de ahí, pues bueno, soñar y pintar, pues cuál paleta de colores, pues en vez de tener el rojo, tiene el rojo, el blanco, el azul, el negro. Entonces, claro, eso es inimitable. Ahora bien, ¿hay que estudiar mucho? Sí, hay que trabajar mucho hasta el final, pero es muy reconfortante, es muy agradable tener la posibilidad de hacer música con sensibilidades distintas, porque este trabajo nuestro y este camino que es la vida es mucho más enriquecedor cuando está rodeado de otra gente. Si te parece, con esta reflexión nos vamos a un momento de publicidad y a la vuelta seguimos charlando un ratito más, ¿vale? Perfecto. Muy bien, pues nos vemos en unos minutos, no os mováis porque la publicidad pasa rápido y ahora nos vemos. Hasta ahora. Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus 2 exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento del personal y la experiencia de Hernández Gámez. Además, en la web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal.
Pues ya estamos de vuelta, tras esta pausa publicitaria seguimos aquí con Lucía Marín. Oye, te quería preguntar una cosa. ¿Te han confundido alguna vez con la jugadora de bádminton? Pues no. ¿No? Me hubiera encantado que me hubieran confundido con Carolina Marín, pero no. Aparte te contaré que yo en mi juventud jugaba al tenis. ¿Sí? Y tuve que dejar el tenis por la música, porque, en fin, era muy fácil. El tenis iba un poquito mejor porque no era de contacto, pero yo tuve algunas lesiones en los dedos por jugar con el balón, el voleibol y demás, el baloncesto, todo no iba regular. Pero el tenis sí, de hecho, creo recordar que con 16 años, 14, 15, 16 años creo que tenía, fui ganadora del trofeo de alcalde de Linares. ¿Sí? Sí, señor. ¡Atento! Así de los primeros. Y de hecho a mí el tenis me gusta. Es un deporte que siempre he seguido y que me gusta. Y donde la dirección de orquesta, nosotras, las directoras, no hemos tenido ejemplos como tal. El tenis en general, y ahora en la última época, aquí con Alcaraz, con Nadal, sobre todo con Nadal, y cuando yo era más jovencita, con Arantxa Sánchez Vicario ¿Sí? y con Conchita Martínez, a mí era algo que me encantaba en mi filosofía de vida, que también por supuesto está la música, está siempre ir a todas las bolas y devolverlas lo mejor posible. Yo era de las que era muy difícil de ganar, porque iba a todo. Y yo creo que un poco eso ha sido un poco el leitmotiv de querer disfrutar de todo, de devolver las pelotas, si fueran buenas, eran malas, daba igual, yo iba por ellas y las devolvía. Pa'lante. Efectivamente, siempre adelante. Y yo creo que eso sí un poquito, yo te digo, y me gusta, es un juego que aparte las cosas pueden ir muy mal y casi estar ahí en el match ball, pero siempre queda la esperanza hasta el final, que si tú empiezas el juego lo puedes llevar a tu favor, a partir del match ball puedes ganarle al contrario, no pasa nada. También me gusta, y saben por ahí que yo soy muy futbolera, que soy colchonera, y porque también mi vida la llevo con coraje y corazón, y atlética, pero el fútbol tiene el reloj, y el reloj al final puedes remontar, pero si al final se acaba el partido no te da tiempo. En el tenis te da el tiempo de remontar. Y entonces a mí es un deporte que siempre me ha gustado, también como digo el fútbol, y me sirve para inspirarme, me sirve para ver otras cosas y no estar siempre metida en el mundo de la música. Lucía Marín, de tenista a directora de orquesta. Por supuesto, claro que sí. En tus primeros años que empiezas a dedicarte a la dirección de orquesta, ¿te cuesta encontrar a gente para poder dirigir? Sí, claro. Sí, esta carrera nuestra es muy compleja, es difícil, es complicado, donde había cierta competitividad y donde si son tus músicos ya no son mis músicos, sí, con sus cositas. De todas maneras yo en ese momento no me preocupé. Esto sí que lo cuento. Cuando yo aprendí a conducir, me acuerdo que mi profesor de coche, de la clase de coche, me decía: no mira el bordillo que te das. Es decir, ¿tú cómo sabes que yo estoy mirando al bordillo? Dice, porque el coche se te va. Entonces, yo de eso aprendí que tenía que estar enfocada a lo que a mí me gustaba. Cuando yo empecé a estudiar la dirección de orquesta en el año 2000, o sea, hace 25 años, con mi maestro al que le debo todo, mi maestro Enrique García Asensio, en ese momento me apasionaba tanto mi trabajo y estudiarlo como tal, que dejé para un momento posterior el salto a dirigir. Porque tampoco en Linares ninguna mujer había dirigido. Entonces yo me dediqué a estudiar y mi maestro tranquilamente lo único que hizo fue enseñarme todo lo que sabía y fui poco a poco subiendo el nivel. Entonces comencé en cursos que hacía durante el año. Luego yo estudié la carrera de piano en Sevilla y hacía cursos de verano, de dirección. Y luego me fui a estudiar al Centro Superior de Música del País Vasco y allí estudiar la carrera ya con García Asensio, y allí me di cuenta que las cosas iban tan bien que había una especie de concurso de todos los alumnos de dirección del centro y me lo llevé un par de años. Entonces con eso, más otros premios que me dieron, me di cuenta que tenía facilidad para comunicar.
Así que me di cuenta que dirigir bandas, que era lo que había acceso, unas pequeñas orquestas de madera, era complicado, porque lo es. Y 25 años después, pues han cambiado mucho las cosas, pero sigue siendo difícil. Yo vivo en un mundo donde la dirección de orquesta, y ahora vuelvo a la pregunta, que no me quiero ir. Tranqui. Si no me devuelves tú. En primera división de las orquestas españolas hay 30 orquestas, como si fuera la liga de fútbol igual, sí, de primera división. Nosotros nos dividimos entre, digamos que hay un director titular que hace la mitad de la temporada, y la otra mitad es como si vinieran a partidos vinieran directores invitados, entrenadores invitados. Vale. Pues en España, por tanto lo importante al final acaba siendo el director titular y luego están los invitados. De todos los conciertos que hay de temporada, nuestro número de directoras, donde hay una competencia como en el fútbol nacional e internacional, no llegamos al 10% de presencia. Y de las 30 orquestas, ninguna ha sido dirigida, en este caso, en este momento, ninguna directora española es directora titular. Hay una directora mexicana, buenísima, una colega, Alondra de la Parra, directora de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, y ahora mismo en este momento nada más. Entonces, claro, hay muchísimo territorio por conquistar. Nunca ha habido una directora andaluza en una orquesta andaluza de directora titular. Luego es cierto que yo he tenido la suerte de poder dirigir como directora invitada casi todas las orquestas españolas. Y como pasa en el fútbol, en España hay buenísimas orquestas. Entonces, bueno, yo me siento muy satisfecha, muy contenta de estar llevando esta trayectoria. Pero efectivamente, como hemos dicho al principio, los inicios no son fáciles. Y luego, bueno, pues se queda como, te vuelvo a decir, como una anécdota. Yo dirigí antes la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, que he tenido la suerte de dirigir en distintas ocasiones, antes de dirigir una banda de Linares. Sí. Sí, claro. Y esa Nadie es profeta en su tierra, como suele decirse. Yo ahora no puedo decir decirse. eso. En este momento yo no puedo. En este momento no, pero en aquel momento, y aparte yo quiero estar agradecida a mi tierra y a Linares. Y en este momento las cosas ya para mí han cambiado muchísimo, pero en ese momento cuesta porque, bueno, no sé muy bien por qué, porque entiendo que es algo delicado darle la batuta a una persona tan joven porque no sabe lo que va a hacer y se tiende a asegurar. Y luego pues, la batuta tiene imán y el que la coge ya le cuesta soltarla. Pero es cierto que luego me siento muy querida y muy reconocida por numerosos colectivos de esta ciudad, tanto coros como bandas, y bueno, yo ostento el cargo de directora honorífica de la banda de la agrupación en 1875, la cual me llena de orgullo porque sé lo complicado que es ser generoso en esta profesión, y en Linares hay gente muy generosa como es la banda 1875 y la agrupación, y con Lina, La Torre y con Francis Infante a la cabeza. A nivel técnico, ¿es lo mismo dirigir una orquesta que una agrupación de voces? Sí. ¿Sí? Mi maestro decía que la técnica que nosotros aprendemos sirve igual para dirigir un coro, que una banda, que una rondalla. Lo único que ocurre es que el material es distinto. De hecho, nosotros no podríamos dirigir, o yo que he tenido la suerte de dirigir zarzuela, ópera, no va a dirigir a los cantantes de una manera y luego a la orquesta de otra, luego hay veces que hay incluso una banda interna, en fin, hay cosas que pueden suceder, y nosotros la técnica es siempre la misma, y lo único que cambia es que el material sonoro no es lo mismo dirigir una voz que dirigir una cuerda, que dirigir un instrumento de viento, simplemente por cuestión de tímbrica, de colores. Pero al final nuestra misión, como te he comentado, es poner a todo el mundo de acuerdo, y para eso nada mejor que una técnica clara y precisa como la que a mí me enseñó mi maestro Enrique García Asensio. Si pudieras simplificarlo, vale, ya nos has explicado más o menos el funcionamiento de la batuta, pero veo que la mano izquierda también tiene su función, ¿no? Sí, claro que tiene su función. Vale, entonces vamos a simplificarlo para gente que no entiende nada de música, que siempre le ha causado curiosidad el tema de la batuta, que es lo que hace un director de orquesta. ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a intentar dar una especie de masterclass. Efectivamente, porque esto estamos hablando de que son
años de estudio, pero Sí. vamos a intentar simplificarlo para que la gente de a pie de calle empiece a comprenderlo más. Bien, vamos a intentar hacerlo fácil. Entonces, el director adquiere una postura que se llama posición inicial justo antes de que la música vaya a empezar. Y ahí imagínate, yo ahora subo y bajo. Y subir y bajar significa que cuando vuelva a bajar, todos vamos a empezar juntos, ¿de acuerdo? Entonces eso se llama anacrusa, que es el gesto que realiza el director justo antes de que la música comience. Entonces yo hago así, ¡pam! Y ahí Se enciende todo. Vamos a hacer un ejemplo, Héctor. Vas Venga. a hacer una palmada. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo. Cuando mira la batuta, yo entonces estoy aquí, Vale. hago así, y ¡pam! Y ahí suena, ¡bravo! ¿Vale? Lo hacemos. Y ¡pam! ¡Bravo! Vale. Pues imagínate, eso que haces tú, lo harían 40. Y entonces ahora, si yo hago el gesto grande, la palmada será más fuerte. Vale. Si yo hago el gesto pequeño, la palmada será más piano. ¿Vale? Vamos a hacerlo ahora. Y ¡pam! ¡Bravo! Vale. Y si hago así, y ¡pam! Ya lo tienes. Vale. Claro, esto es un poco subjetivo, porque, entiendo, ¿eh? Dime. Porque, claro, el que tengo al lado tocando la trompeta, ¿Sí? para él poquito puede ser este gesto y para el que tiene al lado puede ser este gesto. ¿Me explico o no? Sí. ¿Hay alguna manera de medirlo o ellos ya saben que esto tienen que llegar hasta tal punto y esto tienen que llegar hasta otro punto distinto? El punto que tú dices es lo relativo y ahí es donde está la magia. Vale. ¿Por qué? Sin meternos en muchas complicaciones. Sí. La música se desarrolla en un tiempo y un espacio único. Igual que el que pinta tiene el lienzo y el marco, nosotros tenemos la vibración, que es la materia nuestra, la vibración sonora, y el espacio. Por eso la música suena distinto en cada espacio en la que se desarrolla. Por tanto, la dinámica, que es el volumen, es distinto porque algo que aquí suena fuerte, esto ya es fuerte. Aquí en esta sala nos vamos al teatro y se oye chico. Entonces la dinámica es distinta. Entonces, al final, lo que desarrolla, esto está claro, que el músico que lo entiende, esto va a saber que es menos que esto. Cuando va a la sala, él, su inteligencia, su intuición y su sensibilidad y su escucha, Y el lo bagaje. pone al servicio de saber que piano aquí es una cosa y piano en otra sala es otra. Por tanto, es siempre relativo, por eso es tan necesario que mucha gente que me pregunta, ¿y ellos cuando ya se saben la partitura no te miran? Sí miran, claro que miran, porque ellos saben que todo lo que realizan es relativo al momento y que podemos estar ensayando en una sala de ensayo y ir todo estupendo y luego llegar a la sala del concierto y tener que recomponer Ya ha cambiado todo, todo. y ha cambiado todo. Pero como el concepto está claro, ellos lo hacen. Y entonces allí efectivamente ellos siguen viendo que en el teatro probablemente algo que en una sala pequeña, como hemos dicho, un piano va a ser menos en una sala pequeña y en el teatro van a necesitar más, pero yo voy a dirigir relativamente a la sala. Esto va a seguir siendo más o menos lo mismo. Y luego ahora hemos visto cuestiones técnicas. Me preguntabas por la mano izquierda. Correcto. Te voy a dar la clase de la mano izquierda, porque Venga. esa ya se lo di a mi alumno aventajado después de varios días de curso. Igual, yo lo primero que hago con esta mano, y eso viene de mi maestro, es dirigir. Mi maestro decía que la mano izquierda ya se aprenda la técnica de la derecha, ya es maravilloso. Por tanto, los ejercicios de técnica, legato, de manera simétrica, lo hacemos, se trabaja. Entonces, si a mí me diera un tirón en el brazo derecho, yo puedo salir a dirigir una ópera con el brazo izquierdo. Eso para empezar. Vale. Que diría, y digo, que hay muchísimos músicos que me han comentado, que aquellos directores que son zurdos, hay muchos que dirigen con la derecha y hay otros que dirigen con la izquierda, y con la izquierda es un poquito más complejo, Sí. porque se disturba un poco, pero podría dirigir con la izquierda. Entonces, Vale, y antes de que sigas, perdón por el Sí, paro, sí. pero es que claro, me vienen las preguntas, perdón, ¿eh? nada, ahora Tú seguimos con la imagínate clase. que en mitad de esa dirección te da un tirón y te quedas sin brazo derecho. Sí. Cambias al izquierdo. ¿Los Sí. músicos sabrían pillarlo en el momento?
Sí, lo pillan todo, le va a ser más incómodo, pero si yo dirijo con la izquierda puedo dirigir. De hecho, me ha pasado alguna vez dirigiendo en un ensayo con la Orquesta Ciudad de Granada, me dio un tirón a las 10 de la mañana y tenía que estar dirigiendo hasta las 2 y lo haces. Primero porque aguantas como aguantan los futbolistas y segundo porque efectivamente si no tiene la mano izquierda y luego tenemos nuestra propia técnica para intentar estar lo más relajados posible. Voy a la clase de mano izquierda. Seguimos. Lo primero, que la izquierda se sepa la técnica, el marcaje de patrones, digamos, legato y staccato igual. Y luego hay un ejercicio que en nuestra técnica se estudia al principio, ejercicio de continuidad de movimiento, que el misterio de la dirección está justamente en el arte de no pararse y de marcar clarito sin pararse, continuidad de movimiento. Entonces ese ejercicio de continuidad de movimiento se hace con la izquierda, sube a la misma velocidad y se baja, subo y bajo, ¿de acuerdo? Entonces este ejercicio, que a priori es un ejercicio técnico de continuidad de movimiento, tú imagínate que yo puedo marcar aquí y empezar a subir con la izquierda y esto es creciendo y esto es disminuyendo. Ya tengo la mano izquierda a través de un ejercicio fácil, creciendo, ejercicio de continuidad y bajar. Y luego tenemos otro más que yo enseño a mis alumnos de los cursos, que tenemos legato 4x4, 1 y 2 y 3 y 4, ejercicio de continuidad hacia la izquierda, abre la frase, cierra la frase y ya lo tengo. He enseñado continuidad y la continuidad con la palma hacia abajo es el ejercicio técnico, que al principio es muy fácil, pero si eso le cambio el sentido de la palma de la mano, creciendo, disminuyendo, abrir la frase y cerrar la frase. Y luego, obviamente, cuando uno lleva mucho tiempo dirigiendo, aparte de que uno puede enseñar la técnica de manera clara, naturaliza, interioriza la técnica, de manera que ya la gestualidad que nosotros tenemos pues es más personal y hay cierto tipo de movimiento, de gestos que comunican cosas. Entonces es muy bonito porque es algo distinto al actor, es algo distinto a un ballet, porque es una gestualidad que tiene que ver con la música y la sensibilidad para comunicar a otro músico. Y la verdad es que es una profesión, como digo, bellísima, saber que a través de ciertos movimientos el sonido suena de una manera o de otra, y es así. A cada uno de nosotros, a cada una de nosotras, la banda, la orquesta, el coro nos suena de manera distinta. Sabes que en función de la música a la que se dedica cada uno existe un cliché u otro. Ajá. ¿Vale? Hemos tenido aquí grupos de rock que nos han contado pues algunas peleillas que había tras los escenarios, antes, después, durante, y creo que la gente de a pie de calle suele considerar que la música clásica es para gente un poquito más tranquila, pero ¿te ha tocado vivir en alguna ocasión un momento de discusión entre músicos porque has entrado tú antes que yo, eso no es piano, esto... ¿Te ha tocado vivir algún follón de esto? Bueno, hay que decir que los directores estamos allí para que no haya follones de eso. Es decir, ese tipo de decisiones las toma el director y esto es piano y eso es fuerte y ahí este es el tempo y se acabó y esto es lo que hay, chimpum. Si bien es cierto que sí que en algún momento puede haber algún tipo de cuestiones entre los músicos de tú has entrado antes, no es que has sido tú no eres el que nos sigue y esto no... Pero la verdad es que nuestro... ¿Se han lanzado trompetas? No, todavía no, que yo sepa. Todavía que yo sepa. No ha habido instrumentos volando ni nada de eso, ¿no? No, nosotros es cierto que, en fin, una orquesta es un colectivo de élite, como lo puede ser un equipo de fútbol, y obviamente se trabaja bajo mucha presión y tienen gente de excelencia trabajando para ti y en algún momento puede haber algún tipo de tira y afloja, sobre todo en nuestro caso y en mi caso como directora, porque no es tan fácil que no se cuestione tu criterio. Entonces no te lo cuestionan delante, pero tú notas que te miran diciendo, ¿estás segura? Y tú dices, sí. Y al final los convences. Entonces, bueno, sí que se pueden vivir alguna, pero vamos, se viven tipos de
de experiencias que se viven en cualquier ámbito, donde hay que ponerse de acuerdo con la gente y entre medias pues hay que negociar un poco. Pero la verdad es que hoy lo comentaba, es complicado encontrar una actividad tan maravillosa, tan reconfortante, que tener la oportunidad de hacer música con otros. En estas Navidades, que acabamos de venir de ella, pues probablemente estar con la gente que quiere y hacer música con la gente que quiere es lo más bonito que te puede suceder. Así que a pesar de esos tira y afloja, la música siempre, siempre, siempre merece la pena. ¿Cuál es la anécdota más rocambolesca que tienes siendo directora de orquesta? Pues mira, rocambolesca. En mi mundo de la música clásica está todo muy bien organizado y es muy raro que haya algún tipo de cuestiones. Yo siempre te podría comentar que siempre, por ejemplo, llevo a los camerinos, siempre llevo 2 vestidos, porque siempre siento que una cremallera puede fallar, y me han fallado. Sí. Sí. Y una no hace tanto, o sea que entonces hay que tener cuidado porque las cremalleras de nuestros vestidos pueden llegar a fallar. Me pasó en Estados Unidos dirigiendo Unos Miserables, donde el primer acto era muy largo, era 1h30, 1h45, luego había pausa. Y ahí fue como poco a poco. Yo llevaba un vestido, palabra de honor, cogido con una cinta por detrás del cuello, y noté poco a poco que el tirante del vestido se estaba soltando. Y nada, se soltó, no pasó nada, aguantó el vestido, pero noté que aquello iba pidiendo la hora. Y aparte en ese momento estaba en el foso, no se veía. Por tanto, lo único que ocurre es que los cantantes que están en el escenario lo ven y te ven así un poquito sufrir, pero igual que yo los veo a ellos, a mí también me ha pasado, de pronto dice, ¿qué le está pasando? Y ve a la soprano que tiene la mano aquí detrás de la espalda y dice, las cremalleras son muy traicioneras. Efectivamente, una cremallera que en un momento dado empiezan a hacer su trabajo. Pero aquello es tan maravilloso que fue salir del foso, ya sé, porque hay cámaras, ustedes no lo saben, pero en los teatros de ópera hay cámaras por todos lados porque es un espectáculo que está perfectamente coordinado, por tanto hay cámaras por todos sitios. Entonces justamente las maravillosas modistas, en este caso estaba en Lexington, en Kentucky. Estaban allí y fue salir por el foso y tenía a 3 modistas conmigo, vestido perfecto otra vez. Y luego el otro fue en el Teatro Infanta Leonor, en el mes de octubre, una cremallera de un top, plus. Ahí lo que pasa es que se quedó así en mi espaldita, como si fuera, yo iba muy formal y muy conservadora, con toda la cremallera hasta el cuello, y se abrió así un boquete así, y se quedó, y ya está, y quedó como si fuera un vestido más moderno de Beyoncé, y nada, no pasó absolutamente nada, y nada, yo siempre llevo mi chaqueta, me puse la chaqueta, y seguimos adelante, y nada, son gajes del oficio. Son gajes del oficio, y ahora sí pensando, y te digo que pocas cosas más, sí que puede pasar que en un momento dado, pues cosas un poquito a lo mejor más tristes, a lo mejor un músico se pone malo a alguien gravemente y de pronto tiene que salir, pero la orquesta en eso también tiene el suplente y mandan el suplente en 15 minutos, siempre pasan cosas, pero todas tienen arreglo y todas tienen solución, así que bueno, estos son gajes del oficio. En el momento en el que te toca dirigir para Radio Televisión Española, ¿qué se experimenta, qué se siente? Porque entiendo que tiene que experimentarse mucha presión, entre otras muchas cosas. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar bajo presión, entonces al final te acostumbras a eso y trabajas para tomar decisiones del tipo que sea bajo esa premisa. En el caso de la Orquesta de Radio Televisión, que yo creo que es la orquesta que todas las semanas todos tenemos en nuestras casas, para mí fue, no sé, un sueño hecho realidad, era un regalo, una niña con zapatos nuevos, con batuta nueva casi podría decir, y fue un orgullo. Como digo, he tenido la suerte de dirigir la
en 2016, en 2023 y en 2025 aquí en Linares. Y al final pues se crean lazos muy interesantes y sobre todo yo lo que siento en mi foro interno es una gratitud infinita a la vida, a la música y a tener la oportunidad de dirigir una orquesta de Champions League. O sea, eso nunca había pasado y detrás de ello lo que hay es cientos y cientos de horas estudiando y preparándote para estar lista cuando las ocasiones suceden. Lucía Marín, ¿crees que nos dejamos algo por contar, algo en el tintero? Creo que no, creo que no. ¿Has estado cómoda? Sí, he estado encantada y la verdad es que estoy enormemente agradecida de haber estado aquí. Creo que es necesario contar la cultura y el arte de manera cercana, de manera divertida, porque los artistas que parece que somos unos divos, que en fin, que vivimos en otro planeta, solo a rato. A los otros ratos estamos encantados de tener la oportunidad, porque al final los que nos dedicamos a esto no somos nadie sin los que están al otro lado y reciben nuestro arte, así que nada. Un artista necesita de un público para que todo cobre sentido. Efectivamente. Pues muchas gracias por venir, por desplazarte desde Madrid, aunque ya nos has dicho que ibas a pasar aquí unos días, pero hombre, que visitas como estas pues siempre nos alegra tener. Ha sido un placer y adelante. Bueno, pues oye, primer programa del año 2026. Estamos muy contentos, como hemos dicho al inicio, de volver aquí con las pilas completamente recargadas. Ya sabéis que el programa lo emitimos en directo todos los martes. Manu, ¿a qué hora? A las 8:30. Así que nada, martes a las 8:30 tenéis cita aquí en Más que Arte. Y mientras tanto, pues os deseamos que tengáis una feliz entrada de año, un feliz año 2026. Y no que os vengan todas las cosas, porque las cosas no tienen que venir, hay que buscárselas, así que os deseamos pues toda la energía posible para que busquéis y persigáis pues todo aquello que queréis conseguir en este 2026. Sin más, nos vemos el martes que viene a las 8:30 aquí en Más que Arte. Adiós. Hasta luego.